Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana, como todos los lunes. Tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello. Esta noche vamos a discutir sobre la investidura del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y sobre todo del debate que abrió sobre la verdad y la mentira en las democracias actuales. Y para finalizar haremos nuestro tradicional comentario sobre el COVID-19. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. La gran noticia de esta semana es el contagio del presidente Andrés Manuel López Obrador de COVID-19. En su cuenta de Twitter ha informado que tiene síntomas leves. En este espacio le deseamos una pronta y completa recuperación al presidente. Pasamos ahora al tema del cambio de poder en Estados Unidos. Vamos a analizar en primer lugar el discurso inaugural del presidente Biden y sus primeras acciones de gobierno. Pero además nos interesa mucho un tema que puso en la mesa durante su toma de posesión: la defensa de la verdad para la sobrevivencia de la democracia. Dijo Biden, está la verdad y están las mentiras, mentiras que se dicen para ganar poder y dinero. En consecuencia, es deber de los ciudadanos defender la democracia y la verdad y derrotar a las mentiras. Esto suena muy razonable, pero caray, la pregunta es cómo hacerlo. Para discutir estos temas, saludo a Héctor Aguilar Camín. Héctor, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Buenas noches, Javier, Jorge. Javier Tello. Javier, muy buenas noches. Leo, muy buenas noches. Jorge, Héctor, muy buenas noches. Y Jorge Castañeda. Jorge, muy buenas noches. Un gusto de verlos a todos. Pues déjenme empezar con una primera ronda, mencionar qué les pareció destacado del discurso inaugural de Biden y de sus primeras acciones de gobierno, para luego pasar a este tema de las verdades y las mentiras. Jorge. Pues mira, Leo, un buen discurso, no sé si un gran discurso, un buen discurso. Conviene recordar que pues este suele ser el discurso de un presidente en Estados Unidos, remontándonos al de Lincoln en 1861, o al de Roosevelt en 1933, o al de Kennedy, que a algunos nos tocó ya escuchar en vivo en 1961. El de Biden no está en esa categoría, pero sí fue un discurso muy inteligente, creo yo, en cuanto a que uno puso el énfasis en el tema de la unidad, porque eso ha obligado a todo Estados Unidos, en esta semana que ha transcurrido, a definirse en torno al tema de la unidad. Unidad nacional, unidad de la sociedad, unidad en el proceso legislativo y de gobierno, etc. Creo que ese fue un primer punto muy importante. Quizás un segundo punto es que, si bien no fue explícito en cuanto a sus denuncias y críticas a su predecesor, no lo mencionó de nombre, sí hubo una serie de deslindes muy importantes con el gobierno de Trump, justamente el que tú mencionabas, Leo, y que vamos a comentar ahora, y que, entre otros, y ese deslinde creo que también fue un punto de partida, porque es como un piso, es a partir de ahí hacia arriba donde van a ir dándose todos los días los deslindes, las críticas, las denuncias, a lo que a todas luces es la administración más desastrosa de la historia de Estados Unidos. Se dice fácil, pero estos cuates ya llevan casi 250 años en el argüende. Entonces, pues oye, ser el primero de 250 años, el peor de todos, pues no está mal.
No, no está mal, Héctor, y siguió con una serie de acciones muy importantes. Entre ellas yo destacaría, desde luego, la detención de la construcción del muro, que simbólicamente, sí, la verdad era una grosería para México, Héctor. Sí, totalmente. Bueno, primero desearle suerte al presidente en su trance de COVID, que ojalá que sus síntomas sigan bajos y que sus secuelas sean pequeñas, porque luego el problema con esto también son las secuelas. A mí me parece que lo que dice Jorge, desde luego es cierto, pero me parece que la gran crítica en el discurso de Biden a Trump, y la gran crítica eficaz y constructiva, es el cambio total de tono. El poner a un lado por completo el discurso del fusilamiento, de la rabia, de la descalificación, de la estigmatización de los adversarios. Esta cosa de un presidente enervado, con adversarios por todos lados, peleando contra fantasmas y contra realidades en el mismo tono, de un hombre que insulta, de un hombre que miente, de un hombre que caricaturiza, que lincha moralmente a sus adversarios y que tiene enervada la arena pública, tiene dividida a la gente, tiene causas que están constantemente provocando algunas de las pasiones más profundas y algunas de las peores pasiones de su sociedad también, y por otro lado desafiando todo aquello que lo contradice, como si estuviera en una guerra. Entonces, el cambio de Biden, que es muy sencillo en efecto, yo no creo que sea, como dice Jorge, un gran discurso desde el punto de vista de la gran retórica presidencial estadounidense, que tiene momentos realmente excepcionales, pero sí creo que es un gran discurso en encontrar el momento de la sensibilidad de su sociedad para decirle: vamos a calmarnos, vamos a escucharnos, vamos a oírnos, vamos a unirnos. Lo dice, es una frase muy buena esa, dice: una de las cosas más elusivas que hay en la democracia, efectivamente, es la unidad. ¿Por qué? Porque la democracia, pues, como tú dices mucho, Leo, pues más bien es lo contrario. Sí. La democracia es las diferencias, sí, pero oyéndonos, escuchándonos, respetándonos y estando unidos en el terreno común de poder discrepar sin entrar a la guerra y sin quemarnos en la hoguera unos a los otros. En este momento yo creo que la palabra unidad resuena con una oportunidad política especial. Tiene toda la razón Jorge de cómo esta es una sociedad que está toda ella en este momento en emergencia, aunque no sea más que por esta sola y tremenda cosa que es la pandemia. Sí, desde todos tienen que estar absolutamente claros de que es el trabajo de todos arreglar esto. Y aquí sí no hay diferencia, porque no hay virus bueno y virus malo, virus trumpista y virus demócrata. Eso es parejo para todos y les ha pegado una paliza por la pésima gestión de su gobierno, que me parece que es evidente para todos que están en una causa de emergencia nacional. Entonces, como que la palabra unidad encarna con mucha naturalidad en pues la preocupación, la angustia, el desastre sanitario que está viviendo la sociedad americana. De manera que creo que sí fue un discurso, de esos discursos que cambian. Me gusta mucho oír lo que dice Jorge, que se siente en Estados Unidos el cambio del giro de la discusión y de la conversación pública hacia la unidad, porque sí es uno de esos discursos que hacen un antes y un después en el manejo de las emociones de una sociedad. Sí. Creo que Biden ha acertado profundamente en esto. Una de las grandes frases, de hecho, yo creo, de este discurso, Javier, dijo: hay que parar esta guerra incivil. Buen concepto, ¿no? Para un poco resumir lo que estaba pasando en Estados Unidos después de la presidencia de Trump.
Sí, coincido con básicamente lo que se ha dicho, incluyendo también los mejores deseos al presidente López Obrador. Ahora que enfrenta su contagio por COVID-19. Respecto al discurso de Biden, yo haría una distinción entre texto y discurso. Una cosa es que el texto en sí no sea un gran texto, pero el discurso tiene que ver con el contexto en el que se da, la coyuntura en la que se da, y creo que eso lo hace un mejor discurso de lo que es el texto. También tiene que ver con que embona lo que está escrito y la manera en que está escrito y el tono con el que está escrito con la persona que lo da. Y creo que este discurso era 100% Biden. Es decir, era sencillo, directo, sin ninguna pretensión, empático, decente, ¿no? Entonces, el que el discurso como texto embone con la personalidad es lo que lo hace, creo yo, auténtico. Y fue un discurso muy, muy auténtico en un momento que se necesitaba esa autenticidad. Creo que fue una respuesta emocional a Trump y al trumpismo. Si uno piensa en las emociones que representa Trump y el trumpismo, un poco ya las dijo Héctor, el desprecio, la ira, el odio, el miedo, pues este discurso fue empatía, respeto, civilidad, solidaridad. En ese sentido, a nivel emocional, a nivel tono, es una respuesta al trumpismo. Respecto al tema de unidad, si bien es cierto lo que decía Héctor, de que hay unidad y tiene que haber unidad a la pandemia, a un nivel, creo que sobre todo el discurso de unidad, que yo en general no soy fan de los discursos de unidad, pero este discurso de unidad era unidad alrededor de los valores de la democracia liberal. El llamado a la unidad era un llamado a la unidad alrededor de los valores de la democracia liberal, que no significa unidad respecto a política pública, y en ese sentido fue realista reconocer que hay fuertes diferencias y seguirá habiendo fuertes diferencias respecto a política pública, que si el salario mínimo, que si acciones de discriminación positiva, va a haber disputas y disputas interminables, pero la unidad a la que convoca es a esos valores de la democracia liberal con énfasis en la parte liberal. En ese sentido creo que fue un discurso eficaz, que más que tratar de convencer, creo que lo que trataba era comunicar una actitud, y tratará después de conocer los hechos, con los logros. Respecto a la pandemia, respecto a la recuperación económica, etcétera. Sí, Jorge, demos otra ronda a las primeras acciones del gobierno de Biden, muchas relacionadas con México, incluyendo una llamada al presidente López Obrador. Y creo que el tema central es la migración, un tema que tú conoces bien, pero también yo creo que hay que poner bien las expectativas, ¿no, Jorge? De que los demócratas tampoco son unas blancas palomitas en este tema, ¿no? Bueno, en efecto, Leo, el tema migratorio ha sido muy importante en los primeros días de Biden. Uno, al ya suprimir la restricción de viaje a personas procedentes de un puñado de países predominantemente musulmanes. Eso fue muy importante, sobre todo si uno recuerda la tragedia, el escándalo que fue la medida de Trump de prohibir esos viajes en el 2017. En segundo lugar, una especie de legalización provisional de los Dreamers o DACAs, para que mientras se legisla al respecto, también poner un término a las deportaciones de personas sin antecedentes penales en Estados Unidos por ahora, poner un término también en principio al programa Permanecer en México, Maine in México, de Trump, de obligar a México a ser el lugar donde, el país donde los centroamericanos principalmente esperan su audiencia para solicitar asilo. Y lo que mencionabas, desde luego, Leo, el muro, detener la construcción. Y por último, y lo más importante, enviar en estos días una proyecto de ley de reforma migratoria integral, contemplando sobre todo la legalización de unos 11 millones, quizás un poco más, de indocumentados en Estados Unidos.
ser realistas, pues sí, no están fácilmente, claramente los votos para esta reforma migratoria, pero en primer lugar le falta un ingrediente muy importante que seguramente Biden no incluyó para que eso lo metan los republicanos, a saber, un programa de trabajadores estacionales o temporales para aumentar el número de visas H2A y H2B, que es la gran demanda de los republicanos de toda la vida. Ellos siempre han querido un aumento, un incremento importante de estas visas y sobre todo un programa de trabajadores estacionales, digamos un programa bracero versión siglo XXI, para equilibrar eso con la amnistía, que significa la regularización o legalización de los indocumentados, como dijo Biden. Tener estas dos cosas juntas es la famosa enchilada completa. Sin la una no camina la otra, por definición. Yo me imagino que Biden está en un proceso de negociación, o va a entrar en ese proceso, con los republicanos y con algunos demócratas, como decías, Leo. No todos van a estar de acuerdo con todo esto, pero yo creo que hay buenas posibilidades de que en esta ocasión sí se apruebe una reforma muy importante, tan ambiciosa como la que plantea Biden, difícil de saber, quizás no, pero en todo caso sí una reforma muy importante. 21 años después, hombre, la enchilada completa se tardó en cocinarse. Bueno, y todavía falta, todavía falta cocción. Sí, pero subrayar más la importancia que tiene el tema. Sí. Es decir, que esta crisis que describen Héctor y Javier con tanto detalle y precisión, lo que a Biden le parece casi lo más importante es esto. Sí, bueno, y no es porque quiera mucho a México, hay que decirlo, Héctor, es por temas internos, electorales. Ahora sí le queda claro que si no cumplen la promesa que hizo Obama en su momento de una reforma migratoria, esto le puede costar votos hispanos que son muy valiosos. Es muy bueno que no sea porque quiere a México, sí, sino que sea claro, que sea por razones objetivas de su crecimiento político, de su camino político, de los resultados de su gobierno, porque es un gobierno que tiene el tiempo muy acotado, ¿no? Tiene que ser muy eficaz, muy rápido. Parece que lo va a hacer, lo está haciendo ya de hecho. Heredó ya de hecho una situación de mucha eficiencia en los temas de la vacunación. Él dice que quiere vacunar 100 millones de estadounidenses en los primeros 100 días de su gobierno. Bueno, parece que ya es el caso, que con algunos problemas y quejas de mala coordinación, están ya vacunando esa cantidad. Y hay algunos expertos que dicen que si hacen un ajuste del tamaño que está planteando Biden, de poner todos los recursos logísticos de esa sociedad en el programa de vacunación, para abril, en lugar de los 100 millones que está prometiendo, podría llegar hasta 250 millones. Sí. Bueno, de ahí a terminar la vacunación nacional, pues estaría a 2 veces, digamos, en el otoño podría haber terminado la vacunación universal en Estados Unidos, con los problemas de los que no se quieren vacunar, y muchas cosas que vamos a ver muy raras. Pero sería, digamos, un logro tremendo de eficacia y de rapidez. La otra cosa, la que ha sido, creo que bastante eficaz, es en desbaratar las órdenes ejecutivas o los decretazos presidenciales de Trump. Trump estaba muy contento de su legado y decía que ese legado se iba a quedar ahí mucho tiempo, pero como que no había tomado en cuenta que en realidad las únicas 2 cosas que sí se van a quedar mucho tiempo ahí son los cambios que hizo en la Suprema Corte, los nombramientos que hizo en el Poder Judicial y la legislación sobre impuestos. Porque todas las demás cosas, el muro, lo de los musulmanes, la salida del cambio climático, son decretos presidenciales. Son órdenes ejecutivas del presidente de Estados Unidos. Bueno, pues llegó Biden y con la misma firmó los contradecretos ejecutivos y prácticamente desapareció todo eso que era
tan visible, que estaba tan apegada a la idea de la transformación que quería Trump de los Estados Unidos. Entonces, yo diría que ya con estas dos cosas, con el hecho simple de que esté planteado el tema migratorio, y vamos a ver cómo evoluciona el tema del impeachment, que no es propiamente un asunto de Biden, pero que al final no puede no ser de él, es posible que estemos empezando a ver un gobierno que arranca con eficacia. Ahí lo dejo. Sí, y una de las cosas que qué bueno que mencionas es un regreso al multilateralismo de Estados Unidos, no solamente en el tema del Acuerdo de París, sino también el regreso a la OMC. Imagínense, el señor Trump se había salido de la OMC en medio de esta pandemia, caray. ¿Tú qué destacarías de las primeras acciones de gobierno de Biden, Javier? Mira, habría que agregar el otro gran tema, el otro gran reto, que es el económico, y el paquete de estímulo que quiere impulsar, un paquete muy ambicioso. Pero más que hablar de eso, yo menciono los retos que claramente va a enfrentar. Tiene prisa porque sabe que tiene que como año y medio. Sabe además que ahorita la coyuntura, dado de enero, dado los debates dentro del mexicano, ahorita es cuando tiene que aprovechar la situación para impulsar las medidas más ambiciosas, sobre todo las que tienen que pasar por el Congreso. Pero ahí es donde va a estar uno de sus principales obstáculos, el Congreso. No queda nada claro que el Partido Republicano vaya a cooperar. Yo creo que hay muchas razones para esperar que no coopere. Yo creo que Biden está más que dispuesto, por más que tiene este discurso bipartidista, yo creo que está más que dispuesto a gobernar solo con su mayoría de su partido. Yo creo que eso va a acabar terminando siendo el caso, pero creo que sí la polarización se va a mantener. Es decir, esta agenda anti-Trump de la que habla Héctor, el propio juicio de impeachment en el Senado, mantendrá vivo el trumpismo y polarizada a la sociedad. Ahorita que hablábamos del discurso, no mencionamos el discurso de Biden en la inauguración, no mencionamos el discurso que escucharon muchos republicanos. Y lo que escucharon muchos republicanos, y yo leí varios de los comentarios de esos republicanos, es que los llamó racistas, mentirosos, supremacistas blancos, en fin, no estaban contentos con ese discurso. El poll of polls de Real Clear Politics acabó con una aprobación de Trump de 41.1. Yo diría que si sacamos el promedio de los 4 años de Trump, por ahí ha de estar. Sí. Y está amenazando crear un nuevo partido. En ese sentido, tiene esa capacidad de seguir intimidando. Igual lo está haciendo solamente para el juicio de impeachment, pero creo que sigue teniendo mucha capacidad de intimidar a los republicanos. Y en ese sentido, yo creo que vamos a ver un Biden agresivo, con prisa, con un equipo muy capaz, con buenas ideas, pero donde va a enfrentar el principal obstáculo va a ser con los republicanos en el Congreso. Bueno, voy a hacer una pausa y vamos a regresar al tema de la verdad y la mentira que puso sobre la mesa Biden. Me permite lo que acaba de decir Javier, hacer la transición, porque parte del tema es cómo va a regresar Trump. Por cierto, sin sus medios de comunicación predilectos, sin su megáfono que era Twitter. También aclaro que es la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no la Organización Mundial de Comercio. Me equivoqué yo antes de darle la palabra a Javier. Aclarando esto, hago una pausa, regresamos al tema de la verdad y la mentira en las democracias actuales.